Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 11. Esta es la victoria de Saúl en forma general dentro de la presentación de la macroestructura. Es la victoria de Saúl sobre los amonitas cerca de un mes más tarde, es decir, cuando Saúl, después de ser proclamado rey, actúa. Y la primera actuación de Saúl será a favor de Yabes, porque Nachás había cercado Galaad y quería atacarlo. Bueno, con todas sus estrategias propias y con todas las consecuencias que significaba, ¿verdad?, un ataque o una conquista en ese momento de Galaad. Aquí encontramos a Saúl, decíamos, que responde, que se va en ayuda de su hermano. Nosotros en el capítulo 11, versículo 11 también, leemos: a la mañana siguiente Saúl dividió al pueblo en 3 grupos. Ellos irrumpieron en medio del campo en la vigilia de la mañana y batieron a los amonitas hasta la hora de más calor. Los sobrevivientes se dispersaron de tal manera que no quedaron 2 hombres juntos. Es decir, aquí está la ayuda. Después de todo lo que habían preparado. En el curso anterior y que a través de YouTube, Primera Samuel, ¿verdad? Antiguo Testamento, Primera Samuel, capítulo 11. Ahí tenemos del 11 al 15, en realidad es toda esta victoria de Saúl sobre los amonitas. Coabe con una especificidad, dentro de una interpretación y una implicación para nuestra vida, para nuestra realidad. De los versículos 12 hasta el 15. El pueblo dijo a Samuel: ¿quiénes son los que preguntaban si Saúl reinaría sobre nosotros? Entreguen a esos hombres y los mataremos. Pero Saúl intervino diciendo: nadie morirá en este día, porque hoy el Señor ha obtenido una victoria en Israel. Y Samuel dijo al pueblo: vengan, vamos a Gilgal y allí renovaremos la realeza. Todo el pueblo fue a Gilgal y proclamaron rey a Saúl delante del Señor. Allí ofrecieron sacrificios de comunión y Saúl y todos los hombres de Israel se alegraron sobremanera. Bueno, esto es interesante, ¿verdad? Saúl, que es reconocido por todo el pueblo aquí. Tenemos varias coronaciones y varios reconocimientos, ¿verdad? Ella va Saúl, pero quiere decir que varias historias, varias narraciones sobre la realeza. La monarquía. Saúl en 3 compañías. Saúl era un hombre de buena estrategia militar.
Apela, Ñepenú, Oñorainó, Yapó, todo lo que pudo, ¿verdad? Y aquí ellos hieren a los amonitas hasta que el día calentó, es decir, ellos atacan en el versículo 11, todo esto, ¿verdad? Voy para Paisho de Cuera, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Esta es una forma de decir que la batalla fue campal, una batalla campal, pero con un triunfo a favor de Israel, a favor de Saúl. A través de las acciones de Saúl y con la bendición de Dios, la victoria fue total. El autor sagrado, ella va. La y cuando hay unidad, hoy no habla lleva cuando tenemos la estrategia en que te teníamos que Saúl era verdaderamente una estratega. Entonces, en este sentido, Nahas y su ejército fueron completamente derrotados. Bueno, orelano imita, orejata, va viendo uirone putimo, ore y bajabe ahí al final o entregata, ¿verdad? Pero imagínense cuáles eran esas consecuencias cuando recibe esa noticia también. Primero el pueblo donde se va y donde está Saúl de Gibeá, o Bebeá se embaigue, o Bebeá en dos Saúl en Babiloicoa. Y ahí cuando escucha también, y él es el rey en ese momento, es decir, tiene una responsabilidad demasiado importante, es operar a Saúl al volver del campo. ¿Qué le pasa? Es el Espíritu de Dios irrumpió sobre Saúl cuando oyó esas palabras y una violenta ira se apoderó de él. Qué linda expresión, ¿verdad? Organizada, tiene estrategia espectacular, dividió en 3 partes, dice su ejército, para poder atacar. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. ¿A cuántos de nosotros Jesús cambió nuestro corazón? ¿A cuántos Jesús cambió tu corazón? ¿Jesús cambió tu vida? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¡Gloria a Dios! Bendito eres, Señor. Santo eres. Llegado fue directo al corazón, renovando toda mi vida con su amor me liberó. Es Jesús, es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Miles de personas esperaron al Papa en la Plaza de San Pedro, en el que fue el último acto público antes del 10º aniversario de elección como pontífice. Aunque Francisco no hizo alusión alguna al aniversario, no pudo escapar de los víteres que le lanzaron. ¡Bravi! Francisco les pidió que participen en la celebración penitencial de 24 horas para el Señor del próximo viernes y sábado. Se trata de una celebración penitencial que él mismo presidirá en una parroquia de Roma. Recordó que en esa misma celebración, hace un año, consagró al mundo, Rusia y Ucrania, a la Virgen para pedir el fin de la invasión y la paz. Signore, ascolta sempre le suppliche che il suo popolo gli rivolge per intercessione della Madre. Rimaniamo uniti nella fede e nella solidarietà con i nostri fratelli che soffrono a causa della guerra. Soprattutto non dimenticare il martoriato popolo ucraino. Tradicionalmente esta celebración penitencial tiene lugar en el viernes anterior al cuarto domingo de Cuaresma. En ella el Papa invita a la conversión y él es el primero en ir a confesarse, aunque en 2022 este evento estuvo profundamente marcado por el shock que produjo a nivel mundial una nueva guerra en Europa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, estamos en el capítulo 11 principalmente y ahí al final. Nosotros vemos que al final, ¿verdad?, ellos le vencen a Nahás y su ejército, que fueron completamente derrotados. Y la ciudad de Yabes de Galaad fue salvada. Bueno, hasta ahí tenemos esta primera partecita que nos sirve de introducción para lo que viene a continuación. Ahora, Saúl es reconocido por todo el pueblo. Ñandeya Ekuri, la ñamoñepirunjaina con la monarquía. Es la primera experiencia, el primer rey es Saúl. Haya Ekuri na entero eteai, o aceptáis opeacuri. Por eso también Saúl, cuando dice la ira, la fuerza se le apoderó de él, lo primero que hace es descuartizar, dice esos bueyes como signo, como señal. La andobuya ascendió en botagüeo y con el sugar ahí. Ave, por y tu tía, ave, yajada, entero estea y prácticamente todos, ¿verdad? Porque esto te está mostrando que en ese momento el pueblo todavía no pensaba como una monarquía. El pueblo todavía, cada uno por su cuenta, ya polo ya posemía, gina. A veces Saúl pues no es hecho que no, a veces ñandeña ni moyana, oñón di España ni moyana ñañona ni no jamás. Oñón di Epa, upechamante y castuta, ñandé, yaguereco, la ñandeneta, nuestra nación dentro de la unidad con los principios y valores que nosotros queremos. Pero ahí pues tiene que estar la unidad. Se dan cuenta que estas son lecciones maravillosas, con algo que moyes ahí lleva la palabra de Dios. Pero con anga ñandeña ni pues no, ya pues acá, ñagendú, ya esa. Haupeo la ñandé, ya puana y la ñandera peor, es la conversión.
conversión que dice metanoia, que dice cambio de mentalidad. A ver, años duro con ambas allá, no con ahí en ñande, pues no tenían va apoyo y apoya peor y dice ñande, o dice entonces la metanoia. Griego ve y entonces cambio de mentalidad, eso ve ñande la ñande ñande cambio de mentalidad. Ña cambia. A ver, ñande acá me ve ñande apunto un con anga ve ñande pues ya esa. Allá po, un minda ya pues va que uma. Entonces el pueblo dijo a Samuel, ¿quiénes son los que preguntaban si Saúl reinaría sobre nosotros? Hoy me voy a preguntar, ya es agua y nantero vetea, oye, güero, viajina, nantero vea, o seis, y pues ya posee la Saúl leía. Y entonces aquí, claro, ahora nosotros vencimos, ahora nosotros vinimos, nos unimos. O me eñan de gorila que ya por un ame, pero y bajabe ya, o se pone interesante de, ya interei, ya güero sapucay, ya güero capu, y dice, entregan a los hombres, aquellos que no tenían, ¿verdad?, esperanza, que no eran positivos en decir, bueno, que tú tengo ñandeña se ponata, ya güero, como la ñande, tendo ta en die, ya guatatas, hasta ya po lleva. Entonces, como existía este grupo, porque siempre nos falta la Yaguaca de la Bella de Jason y mantener algún contra la de comunidad de hoy, la no ya posee, nos endusei, hoy coseña canen, doy potay, torbajo. Entonces dice, entreguen a esos hombres y los mataremos. Esta expresión, ciertamente, que en una lectura que nosotros estamos haciendo dentro de la Biblia, tenemos que entender lo que significa, ¿verdad? Estas son esas expresiones bien duras, esas expresiones que aumentan para el significado, ¿verdad? Pero yucata, ahí donde alguna vez la gente pregunta, en los otros de yuca, en realidad es una expresión que sale de adentro, porque es una expresión que te está diciendo qué es lo que hiciste, de yapopona y samío, andimba y bula y yaporo yucata de samío, yucata. Esas son expresiones, ¿verdad? Pero viste que son exageraciones. No lo podemos tomar literalmente. Y aquí también, ¿verdad? Dice, entreguen a esos hombres y los mataremos. Porque humía. 12 guiñas de 10. Humía y esos fueron aquellos que estaban luchando al final de cuentas y pateando su propia olla. Y nosotros tenemos que ser un pueblo, tenemos que ser una sola nación y tenemos que pelear por los mismos ideales. Por lo tanto, Saúl intervino diciendo, nadie morirá en este día, porque hoy el Señor ha obtenido una victoria en Israel. Este versículo 13 es maravilloso, porque aquí está que Saúl, al ser reconocido que él como Tendotá venció, los otros que al comienzo no se querían rendir, entonces podrían sufrir consecuencias, pero aquí actúa como un verdadero Tendotá. Tranquilo, tranquilo. Ve que tú ya te botar el proceso, que Dios nos ha llamado y que Dios nos quiere en la unidad. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestra jornada con la palabra de Dios. Vaya Babeñan de Yara llevan esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. O Guatañan de Ndiena llevan de Atoñan de Nenoy para que exista una verdadera conversión. No pego la ñan de Yara, o jecao pega la ñan de Yara y de en este tiempo. Leemos de la profecía de Daniel, capítulo 3, del 25 al 26 y luego del 34 al 43. Azarías tomó la palabra y rezó de esta manera: bendito eres, Señor Dios de nuestros padres, digno de alabanza, que tu nombre sea glorificado eternamente. No nos abandones para siempre a causa de tu nombre. No anules tu alianza, no apartes tu misericordia de nosotros,
por amor a Abraham, tu amigo, a Isaac, tu servidor, y a Israel, tu santo, a quienes prometiste las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Señor, hemos llegado a ser más pequeños que todas las naciones, y hoy somos humillados en toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este tiempo ya no hay más jefe, ni profeta, ni príncipe, ni holocausto, ni sacrificio, ni oblación, ni incienso, ni lugar donde ofrecer las primicias y así alcanzar tu favor. Pero nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humillado nos hagan aceptables como holocaustos de carneros y de toros y los millares de corderos cebados. Y así continúa la palabra del Señor. Qué interesante es lo que hoy la palabra del Señor, a través del profeta Daniel, nos llama a entender. En primer lugar, Daniel bendice, alaba al Señor. ¿Cómo has bendecido a través de nuestros padres, nuestra vida, nuestra familia, nuestra nación? Pero ahora dice la segunda parte, Señor, a causa de nuestros pecados, nos hemos alejado de ti. Pero es importante, queridos amigos, entender que justamente a causa de nuestros pecados tantas veces hacemos que no exista más un verdadero jefe, no exista un profeta, no exista el príncipe, no exista holocausto, no exista nada que nos pueda acercar a Dios. Porque es el tiempo de volver a Dios, tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ser querido, ser necesitado. Es decir, que me quieran y me necesiten. Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Que me quieran, es decir, sentirme amado realmente por alguien. No todas las personas tienen esta experiencia. Una cosa es que uno esté rodeado de personas. A la hora de la verdad todos estamos rodeados de personas. La inmensa mayoría tenemos la oportunidad de estar rodeados de personas. En este mismo momento estamos rodeados de personas. Personas que asisten a una misma conferencia. Personas que asisten a un mismo colegio, personas que van a un mismo salón de clase, personas que van a un cine, personas que van a un centro comercial, personas que van a una discoteca o a un restaurante, personas que vienen en un avión, que van en un autobús, personas que están en una playa, personas que están en un hotel. Uno está rodeado de personas, pero la pregunta es, ¿tú significas algo para alguien de esas personas con las que estás? Alguien de las personas con las que estás te ama, pero te ama no porque esa persona diga que te ama, porque a más de uno nos sucede muchas veces en la vida que a uno le dicen que lo aman, pero como que no se siente. Sobre todo hay una etapa en la vida en que, por ejemplo, en la casa a uno le sucede. La mamá o el papá le dicen a uno, vea, Benjamín Gustavo, usted sabe que yo lo quiero, mijo, pero es que tiene que coger fundamento en la vida. Y listo, mientras le echan a uno la cantaletica, le dicen que lo quieren, pero uno muchas veces no se siente profundamente querido. Como estábamos diciendo que la soledad es una percepción interior, que es un sentimiento de la profundidad del alma, una cosa es que los demás a uno lo quieran y otra cosa es que uno sienta que lo quieran. Son dos cosas distintas. Cuando uno no se siente querido, o cuando uno no se siente suficientemente querido, porque yo sé que me quieren, pero tampoco es que bruto como me quieren,
Cuando uno no se siente querido o suficientemente querido, se despierta el sentimiento, ese sentimiento profundo del alma de la soledad. Pero además, no es solamente sentirse querido. Hay un sentimiento más intenso que el sentirse querido. Y ese sentimiento es el sentirse necesitado. Háganse esta pregunta: ¿ustedes a quién le hacen falta? Pero realmente falta. Es decir, pónganse esta imagen en la cabeza. Si ustedes faltaran en el mundo mañana, si ustedes mañana ya no estuvieran en el mundo, Dios no lo quiera y ojalá no suceda, pero si ustedes mañana no estuvieran en el mundo, tuvieron un accidente hoy y por desgracia murieron. Si ustedes mañana no estuvieran en el mundo, ¿quién los extrañaría? ¿Y durante cuánto tiempo? Calculen así si ustedes son necesarios. Por ejemplo, si alguna de las compañeritas de grado X, digamos 11, esta noche muere, ¿mañana qué pasaría en ese salón de clase? ¿Un ramito de flores en el pupitre? ¿Cuántos días va a estar el ramito de flores en el pupitre? ¿Un día, 3 días, una semana, un mes? A fin de año todavía nos acordaremos de esa compañera que desapareció. Cuando pasen 5 años todavía nos acordaremos de la compañera que desapareció. ¿A quién le haces falta? ¿Quién no podrá acostumbrarse a tu ausencia? Uno de los sentimientos más maravillosos del mundo es sentir que alguien necesita de mí. Por ejemplo, es el sentimiento que una madre tiene con su niño pequeño. El niño pequeño no se imagina la vida sin su mamá. La vida sin su mamá es insoportable, imposible de ser vivida. Otra cosa es que por desgracia después, cuando un niño pierde a su mamá, no tiene más remedio que adaptarse y seguir para adelante. Pero si tú le preguntas al niño y a sus sentimientos, es impensable la vida sin la mamá. Y eso genera un sentimiento paralelo, análogo en la mamá. Y el sentimiento paralelo es que la vida de ella sin su hijo, sin su hija, es invivible. Lo cierto es que cuando ese lazo impresionante de amor y necesidad se ha establecido entre una madre y un niño, entre una madre y una niña, cuando ese lazo se ha establecido, pasan y pasan los años y un hijo no acaba de asimilar que mi madre ya no esté. Todos los que tenemos ya bastantes años hemos tenido que acompañar a amigos y amigas que han perdido a su mamá y pasan 5 años, pasan 10 años, y cuando vuelve el recuerdo y cuando se evoca que un día como hoy ella murió, y cuando se piensa en cómo le quedaba a ella la comida, a qué sabía en los tamales que preparaba o cómo eran las navidades cuando ella estaba viva, todavía una lágrima de tristeza recorre el rostro. El niño, por más grande que sea, nunca termina por acostumbrarse a esa pérdida. Y al revés, la madre que ha perdido un hijo sigue viviendo, vuelve a ir a mercar, continúa porque al fin de cuentas le quedan 2 hijos o 3 por los que hay que vivir. Y con los años vendrán unos nietos quizá, y tal vez tenga trabajo y tal vez tenga cosas que hacer. Pero cuando vuelve a salir el recuerdo del hijo, un relámpago gris atraviesa la mirada, porque ese hijo, no importa cuántos otros hijos nazcan o cuántos nietos vengan, es irreemplazable. ¿Alguien te ama así? En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento, reflexionando, primer libro de Samuel, capítulo 11. Estamos del versículo 12 al versículo 15, que es el final de este capítulo 11. El pueblo dice a Samuel, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Los que preguntaban si Saúl reinaría sobre nosotros. Mala no iba de acuerdo. Hoy cuase peruche a ver la lista y cuase maba un mil años botado y que peno una ando pena seis inacuri ñandereje tenando pena seis indereje inacuri lleva nuestro rey. Entreguen a esos hombres y los mataremos. Pero viene a continuación en el 13, pero Saúl intervino diciendo, nadie morirá en este día porque hoy el Señor ha obtenido una victoria en Israel. Porque el Señor, nadie. Diga tú, nosotros hemos vencido, nosotros hicimos un camino, y Katujai imagina el estandarte como pueblo, como nación. Dios nos acompañó, Dios estuvo con nosotros y por eso que hemos vencido. Entonces, Anina, Peña, Ebe, Agina, entreguen a esos hombres y los mataremos. Entonces no vale, Saúl entonces interviene. Saúl se pone, ¿verdad? Se planta. Nadie morirá en este día porque hoy el Señor ha obtenido una victoria en Israel. El Señor entonces, es el Señor el que ha obtenido esta victoria en Israel. Samuel dijo al pueblo, vengan, vamos a Gilgal y allí renovaremos la realeza. Vengan y vamos a Gilgal. Entonces, ¿quiénes son primero, antes de ir al Gilgal, estos que se oponían a Saúl? Y en ese momento de gran victoria, los partidarios de Saúl querían desenmascarar, ¿verdad? Matar a los que antes no lo habían apoyado como rey. No le habían apoyado como rey. Ñan destorbamos en agua. Hago angañan de me ponas, hago angañan de ña vence, hago angañan de ña en barete, ya le cola poder. Entonces unió macaneaje, entonces ya liquidada también. Ya liquidada porque no iría pues ñan en día. Y sin embargo, Saúl piensa un poquitito más. ¿Será que nosotros tenemos que liquidar a nuestros oponentes? Entonces él dice, no morirá hoy ninguno. Ninguno tiene que morir. Sabiamente sabía que este no era momento de tomar venganza de sus oponentes. Satanás, habiendo fallado en el bosque a través de Nachas, en ese luchar, ¿verdad? Allí en el campo, en el bosque, había fallado. O sea, nos conquistáis la hipoteca. Algo Galaad, y a veces de Galaad, ¿verdad? Luchar, pelear, conquistar. Pero ya se llama que no hubo caso. Y no era un momento de tomar venganza en ese momento. Quiere decir que Saúl también mira las consecuencias y dice, no vale. Porque estamos necesitando mirar hacia otra parte. Satanás, habiendo fallado en el ataque a través de Nachas, ahora intentaba atacar a Israel, incluso en la victoria, quiere atacar, dividiendo a la nación unos contra otros. Satanás nos atacará de todas las formas que pueda y a menudo usa tiempos de victoria para atacar. Ahí está.
a menudo entonces Satanás también usa los tiempos de victoria para atacar de nuevo. Es decir, cuando hablamos, yo hablaría más de la palabra diabolos, pero está bien, Satán, Satanás, el tentador, ¿verdad? O sea, que actúa en el tiempo de la misma victoria. Pero ya me pone iteríneo, nosotros hemos vencido, Dios nos ha acompañado, pero igual el bichito de eso. Con ando y coño de día, con año pone coñandea, lleva, a con anto ya es terminar, ya hemos embargo. Entonces, Satanás que te está peleando, Satanás que te está llamando, Satanás que parece que te está buscando, ¿verdad? Para que vos te pongas justamente en contra, o te ponga en contra entre ustedes mismos. Entonces, a pesar de la victoria, porque estamos en tiempo de victoria, y comienza ahí a entrar el bichito, y nosotros queremos ir en contra, queremos vengarnos de nuestros oponentes. Y esto es lo que muchas veces sucede también en nuestra propia vida. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Al caer la tarde y fiel a su costumbre, Matilde de Ringelheim entró a la capilla de la abadía de Herford para asistir a las vísperas, que con toda devoción comenzó a rezar junto a su abuela, la abadesa. De pronto el retumbar de unas botas la sacó de su ensimismamiento y pudo ver que acababan de ingresar unos caballeros que piadosamente se arrodillaron junto a la entrada y se unieron a la oración. Una vez terminada la liturgia de las horas, salió por entre los guerreros y ante el influjo de la mirada de quien parecía mandarlos apuró el paso al mismo ritmo de su corazón desbocado y esa noche no pudo conciliar el sueño. Al otro día fue llamada a la presencia de la abadesa, que estaba acompañada de Enrique, el hijo de Otón, duque de Sajonia, el mismo apuesto noble que le había turbado su paz la noche anterior, y solemnemente su abuela se lo presentó como su prometido y ella, exultante de gozo, lo aceptó. Matilde de Ringelheim, nacida en Westfalia en el 895, era hija de Dietrich, un príncipe sajón, y de la princesa Reinilda de Dinamarca, quien le encomendó su educación a la abuela paterna, también llamada Matilde, que era la abadesa del monasterio de Herford, en el que se formó con los más acendrados principios católicos. Y a sus 14 años, ya era la soltera más apetecida de Europa, y atraído por la fama de su dulzura y hermosura, Enrique, conocido en la historia como el pajarero, fue hasta la abadía para corroborar lo que de ella se decía, y al conocerse ambos quedaron flechados. Una vez surtidos los trámites, viajó con él y se casaron en Sajonia en el año 909. Al poco tiempo su suegro murió y su esposo recibió el ducado. Algunos años después, Conrado, el emperador de Alemania, falleció sin descendencia y Enrique fue proclamado como su sucesor. Poco a poco Matilde fue moldeando el impetuoso carácter de su esposo, quien se transformó en un príncipe justo que respaldaba incondicionalmente la misericordia de la emperatriz, que distribuía alimentos, ropa y dinero a manos llenas entre los más pobres de su reino, y a la par comenzó a edificar iglesias, monasterios, hospitales y hogares para acoger ancianos, niños y mujeres abandonadas. Por eso el título de madre reemplazó al de su majestad, pues en efecto Santa Matilde recorría las calles a pie para encontrar y abrigar con su auxilio y su amor a los menesterosos. Al morir el emperador en el año 936, su hijo Otón
ascendió al trono y entonces su otro vástago, Enrique, se rebeló contra su hermano y el imperio se sumó en un oscuro periodo de enfrentamientos fratricidas, pero al fin ellos se unieron para atacar a su madre, de la que decían guardaba una enorme fortuna que ella derrochaba alegremente, y entonces Santa Matilde les cedió su herencia y se recluyó en un convento al que varios años después fueron sus hijos para pedirle perdón, y aunque volvió a la corte y le permitieron continuar con sus obras de misericordia, se mantuvo al margen de la política y centró su vida en la oración, en el ayuno y en la contemplación. Sin embargo, por la petición de su hijo, se vio obligada a asumir la administración del imperio cuando Otón, en el 961, emprendió una campaña militar en Italia y Santa Matilde aprovechó la coyuntura para construir el monasterio de Nordhausen, en el que cuando retornó el emperador, 4 años más tarde, encontró a cientos de monjas jóvenes. Tras rendirle cuentas y entregarle el reino en orden, Santa Matilde se enclaustró en ese convento y lo regentó hasta que sus fuerzas comenzaron a faltarle, y entonces renunció a su dirección y viajó a Quedlinburg, su castillo preferido, y allí murió el 14 de marzo del año 968. Su culto se propagó por toda Europa en poco tiempo y se convirtió en una de las santas más populares de la Edad Media. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Matilde que nos enseñe a ser humildes y misericordiosos, aún en medio de la opulencia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Possiamo camminare tutti. 10 años de pontificado dan para mucho. Francisco dijo que su programa de gobierno era instaurar lo que los cardenales propusieron durante los encuentros realizados antes del conclave de 2013. Estos estaban centrados en combatir la corrupción económica dentro del Vaticano, combatir los abusos sexuales y quitar protagonismo a la curia para dárselo a las diócesis. Con respecto al primer punto, el Papa creó estructuras nuevas como la Secretaría para la Economía. Su objetivo fue unificar todos los balances de las entidades vaticanas para evitar la falta de control en las cuentas, porque esto supone un caldo de cultivo perfecto para corruptelas. Se trata de una nueva estructura más amplia que afectará a todas las estructuras administrativas de la Santa Sede. Se refiere a todas las instituciones que tengan carácter económico o administrativo, que a partir de ahora serán revisadas y guiadas por este organismo de programación. Las reformas ya habían sido iniciadas durante el pontificado de Benedicto XVI. Los nuevos organismos de control que se crearon sirvieron para detectar posibles tramas de corrupción o despilfarro, como la que se está verificando con respecto a una operación de especulación inmobiliaria en Londres. Para contrarrestar los abusos, el Papa convocó en el Vaticano a todos los líderes de las conferencias episcopales del mundo para sensibilizarles de la gravedad de la situación. A lo largo de los años siguientes, el Papa estableció líneas guía para las diócesis y actualizó el libro penal del Código de Derecho Canónico. La novedad es hacer la ley operativa, señalando mejor los casos punibles y el deber de cada uno de actuar. Con respecto a la reforma de la curia, el Papa erigió un consejo consultor de cardenales de todo el mundo. Trabajaron durante 9 años y el resultado fue la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium. En agosto de 2022, Francisco convocó a todos los cardenales para ponerles al tanto de las novedades de este documento. En él se establecieron nuevos organismos centrados en la evangelización y la atención a las diócesis. La dimensión de este documento es misionero y se resalta el hecho de que todos los bautizados son misioneros. La Curia Romana, un instrumento de ayuda para la misión de la Iglesia, ayudando al Santo Padre y a las iglesias particulares que se encuentran en todo el mundo.
De hecho, la evangelización fue y es uno de los objetivos principales impulsados por el Papa argentino, quien ya desde su primer viaje internacional se lo dejó claro a los jóvenes durante la Jornada Mundial de la Juventud. Pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera. Aunque además de las decisiones de gobierno, el pontificado de Francisco ha mostrado a un papa cercano cuyos abrazos a enfermos y marginados han sido constantes. De hecho, Francisco alcanzó, sobre todo durante los primeros años de pontificado, una gran popularidad. Conquistó portadas de revistas como la Rolling Stone o Time, que lo eligió personaje del año en 2013. En 2015, la Sociedad de Análisis de Opinión Pública Mundial Gallup lo situó entre los líderes mejores valorados del mundo, por delante de Barack Obama o Angela Merkel. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré. Confía, pequeño mío, porque delante de ti caminaré. Oh. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo. No te
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 11, la última partecita del 12 al 15. Saúl es reconocido, cuando Saúl directamente dice, nadie morirá en este día porque hoy el Señor ha obtenido una victoria en Israel. Ya digo, ya esa es la frase, el título, ¿verdad?, principal, entreguen a esos hombres y los mataremos. Y porque ellos se oponían al comienzo a Saúl. Nosotros no estamos de acuerdo. Orando, no sé. Orando, o sea, hay muchas cositas que nosotros podemos interpretar como comunidad. Ahora que hemos vencido, Saúl, que va, esa fuerza del Espíritu que lo impulsa, y va y salva, ayuda a sus hermanos, los derrota a los de Nahás. Ahora entonces estamos bien. Ahora somos nosotros los tendotados, ahora somos nosotros quienes estamos al frente, ¿verdad? Ñañe, Piruma ya cobra, lleva la ñandera pisacara. Peacho oponente, peando bota y se peando el juve, peando el partido gua, peañamos senta pebe. Ustedes saben que esto que nosotros estamos leyendo hace más de 2000 años, ¿entienden? Más de 2000 años, si no es ya 3000, ¿verdad? Entonces nos habla un poco de esta forma de actuación. ¿De acuerdo? ¿Estuvo a favor o fue mi oponente? La ñande cosa cuera. Entonces, veníamos otro veníamos porque seamos en Dala, si gente vamos en Dala, o tal vez ya puedo sentir la campaña. O sea, ñamos a la misma. Y nunca podemos crecer, ¿verdad? Porque no hay una noción, o no es luego noción, sino que no hay una manera clara, organizada, ordenada de crecer como institución. Una institución de esa manera no puede crecer. Las instituciones en realidad tendrían que ser, ¿verdad?, apolíticas. Imagínense. Porque nosotros justamente todas las instituciones, entonces las queremos utilizar como de que subió ahí, el que gobierna, ¿entiendes? Entonces quiere decir que no estamos pensando en una institución que es al servicio del pueblo, sino que está al servicio de mi partido, de mi gobierno, de mi gente. Con añan de la ñamandá, con añan de la con la lapicera, entonces con añan de ñamuita, ñamuiza, ñamose petita, añan de oponente, de llave y magoave. Y entonces destruimos, ¿verdad? Se tiene que comenzar todo de nuevo, se tiene que hacer, dañan de hoy, otras cosas, y ella puede desaparecer en tema hoy. Ahora ya tú ñan de llevar a Maoí, ñan en Boriajú, tenemos mi otro en Boriajú, entonces ñe ponuma a lleva o poco moingue, la hipo, meter la mano en la lata, ñe ponuma hipocane, o ñe ponuma entonces o mondape, ya es. Entonces se dan cuenta que esto que se escribió hace más de 2500 años, para nosotros es una realidad del día a día. Realidad del día a día. De Yahueres Coain. Y así, entonces, aquí, cuando Saúl dice, no debe morir ninguno, ¿por qué tiene que morir? Aquí nosotros encontramos que hay algo interesante, ¿verdad? Aquí encontramos nosotros que hay una lucha, que hay un empeño, pero de manera positiva, ¿verdad? Para sacar adelante esta nación y que nosotros podamos hacer bien las cosas. Y entonces, de esta manera concluye esa partecita diciendo directamente que es Dios. Venga, vamos a Gilgal y allí renovaremos la realeza. Todo el pueblo de Gilgal fue proclamando rey a Saúl delante del Señor. Allí se ofreció sacrificio de comunión y Saúl y todos los hombres de Israel se alegraron sobremanera. Ahí está. Porque Yahvé ha dado la salvación. Aquí en 1 Samuel estamos encontrando eso. Dios es el que da la salvación. Y así los hombres de Yahvé de Galaad se preguntan si habría alguien que los defienda. Y Saúl fue el hombre que Yahvé levantó para obtener la victoria. Aquí está. Esta es la respuesta y le está diciendo concretamente. Sí. Si ya no iba a Saúl.
a pesar de que Saúl está siempre en sus cosas de todos los días todavía. Pero después cuando se entera, ¿viste? Ahí está el Espíritu del Señor. Todos son elementos tan positivos religiosos, ¿verdad?, que nos hacen entender que es la fuerza de Dios la que nos inspira, nos empuja y nos lleva a conquistar y a triunfar contra el mal. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.